la ley de contrataciones del Estado no prohíbe, ¿no?, que alguien, que un familiar sea un locador, pero de una manera ética, no es elegante que el fiscal de la Nación, usted ha sido fiscal de la Nación, usted ha llamado para que contraten un primo, un amigo. Nunca he hecho eso porque no corresponde aprovecharse del cargo y tratar o buscar beneficios para una persona. No obstante, hay casos en que los hijos por sí solos comienzan en base a sus conocimientos y habilidades, comienzan a buscar trabajo y lo obtienen, ¿no? Claro. El asunto es la formación en la familia desde bastante niño, ¿no? Indicándole, por ejemplo, qué quieres ser cuando seas grande, cuáles son tus simpatías con respecto a las profesiones que te gustaría tener. ¿Qué conflicto de interés podría generar de que a un familiar, usted siendo fiscal de la Nación, le recomienda a alguien en el Jurado Nacional de Elecciones, no le quita, en este momento en el cual todas las instituciones no están cuestionadas, ¿no cree que un fiscal de la Nación o un juez supremo deben mantener una independencia? Efectivamente, afecta ese tema de la imparcialidad que debe tener todo funcionario en el ejercicio de sus funciones. Y no le permite actuar con libertad también, porque si contratan a un hijo a pedido de uno, uno está debiendo un favor que en algún momento va a tener que devolver. Sí. Entonces, esas cosas es que se tiene que cuidar toda persona que trabaja para el Estado. No es un delito, ¿eh? No, claro, no porque no ha sido locación de servicios, claro, y por lo tanto no están en el ámbito de la norma de prohibición. Es una cuestión, más que nada, que estaría afectando la imparcialidad del funcionario que hace un trámite o busca trabajo en otra institución donde también, por coincidencia, trabaja otro integrante de su institución. Así es. Entonces, eso sí es un problema. Además, habría que ver qué favor se devolvió, ¿no? Solo estamos viendo de un lado, pero no estamos viendo qué favor se devolvió, porque generalmente este favor con favor se paga. Bueno, son los efectos colaterales, ¿no?, que existen en este tema y que hemos visto en los primeros audios, ¿no? Empezando con la palabra hermanito, luego venía un pedido, y a cambio de ese pedido siempre tiene que haber algo, no es simplemente una cuestión gratuita. Doctor Ramos, el presidente ha salido con la pierna en alto contra el fiscal de la Nación. ¿Usted cree que esto es una injerencia del presidente? Hay una autonomía. La Fiscalía de la Nación es totalmente autónoma. ¿O con justa razón el presidente está protestando para cuidar la integridad, la institucionalidad del Ministerio Público? Bueno, como todo ciudadano, él está haciendo un pedido. Es un pedido que se encaja dentro de un ambiente político. Entonces eso le trae puntos a favor en el tema de la aprobación ciudadana. Sí. Pero hay que acordarse de que él es el primer mandatario de la nación y él tiene que fortalecer, en la medida que se pueda, las instituciones tutelares como es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el único encargado de defender los derechos de la familia, los derechos del ciudadano, los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo tiene otra tonalidad mucho más baja. Entonces, el Estado mismo y la Constitución, las leyes orgánicas han establecido la forma como se le puede llamar la atención, si se quiere, al fiscal de la Nación o al Ministerio Público por sus actuaciones. Y es a través del Ministerio de Justicia. Pero en esa oportunidad el Ministerio de Justicia también está clamando pues, que caigan algunas cabezas. Y no me parece, porque esto desprestigia en la totalidad a todo el sistema y principalmente la imagen de las personas correctas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en estas instituciones tutelares. Si renuncia, si suspenden al fiscal de la Nación, tendría que asumir el fiscal de mayor antigüedad, ¿cierto? Bueno, de manera transitoria. O sea, regresaría el señor Pablo Sánchez. Tendría que hacerlo, pero la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano máximo, también tendría que decidir eso. Ellos claro, pero como ha sido por un voto, ¿no? El que se cambie uno al otro lado por un tema de supervivencia política. ¿Y el más antiguo quién sería? Pablo Sánchez. Ya, pero ahí hay un problema.
Pablo Sánchez tiene un acercamiento con el actual presidente del Poder Judicial. Aparte de ser amigos, son compadres. Entonces, también el tema de la imparcialidad en las decisiones de instituciones autónomas se vería en peligro. Y yo creo, en el caso que se ha separado, la verdad, eso es una decisión que va a tomar el Congreso de una manera favorable o no, pero es el Congreso quien en definitiva va a resolver. El tema es ver también cuáles son las principales falencias de un ministerio público que ahora se ve debilitado y que ya todos sabemos que también existe una intención de ser intervenido y declarado en emergencia, situación que es preocupante y que se ha atizado el fuego en base a los conflictos que se han producido de manera pública entre magistrados de larga trayectoria y con bastante conocimiento, pero con el tema lavajato hay una serie de contradicciones que saltan a la vista. Ahorita vamos a entrar a eso. Primero el tema del fiscal José Domingo Pérez, el cual no es normal que un fiscal de su rango se enfrente al fiscal de la Nación o al ex fiscal de la Nación. No, en realidad eso no es algo normal y evidentemente exige una acción de parte del jefe máximo, en este caso de parte del doctor Chávarri y principalmente del organismo encargado de la investigación de las inconductas funcionales, ¿no? Se ha olvidado el tema de que el Ministerio Público es una institución jerárquicamente organizada y los magistrados superiores merecen respeto con relación a los inferiores. En esta época de crisis, esa conducta trae un efecto muy letal para el Ministerio Público, ¿no? Aparte que quita la credibilidad, la legitimidad de sus investigaciones. O sea, el fiscal José Domingo Pérez ve temas muy importantes, ¿no? Y no puede estarse enfrentando, para eso hay un ambiente, me imagino que el fiscal puede hablar con el fiscal de la Nación, tiene acceso total. No hay canales internos. Así es. Ni el fiscal de la Nación tampoco puede ventilar algunos temas que están bajo su competencia ahora. Y no ir al Congreso y decir cosas que no, a mi concepto no debió decir, ¿no? Bueno, pero eso se va aprendiendo tal vez en el ejercicio del cargo. Entonces todo eso acumula una serie de desconfianzas. ¿Y cuál es el futuro del fiscal José Domingo Pérez? Mire, el fiscal, todo lo que conocemos, y los fiscales se conocen a través de sus resoluciones. Entonces las resoluciones van a dar un camino positivo o negativo con respecto a su conocimiento y también con respecto a el tema emocional que a veces invade a los fiscales con respecto, por ejemplo, a un delito de homicidio en agravio de una menor, y etcétera, etcétera. Entonces, eso se ve a través de su resolución. O sea, como con una vista dentro de lo que es el análisis transaccional, uno va viendo cuáles son sus perfiles. Pero en el caso de él, sus resoluciones no tienen ningún problema. Al contrario, son muy correctas las resoluciones. Correcto. Y otra cosa es su intervención en los canales, en los medios, que nunca los fiscales hemos sido preparados para afrontar ese tipo de actividades, ¿no? Pero al parecer esta crisis institucional, ¿no? La paradoja es que el fiscal Pablo Sánchez recibió en una crisis institucional de la cual usted estaba, inclusive era parte, era fiscal de la Nación, y a quien a hierro mata, a hierro muere, parece, porque ha salido en la peor crisis institucional del Ministerio Público. Bueno, ¿no? En el caso particular, si me permite, fue una crisis creada. Correcto. Desde un comienzo, ¿no? Por este señor Uceda, que sacó una publicación y hizo una hoja de ruta en contra de los ataques que iban a venir poco a poco durante los meses en los cuales yo me desempeñé como fiscal de la Nación, que fueron 7. El caso de la crisis producida ahora tiene otro escenario diferente, donde no solamente el Ministerio Público está en el ojo de la tormenta, sino también instituciones como el Poder Judicial. Y personajes que han tenido una carrera pues brillante, como el doctor César San Martín. Entonces, los ataques no son solamente a un grupo, sino es a todos. Y por ahí se evidencia de que lo que se quiere es desprestigiar a todo el sistema penal en su conjunto
de manera no nacional, sino de manera internacional. Entonces, eso para mí es bastante preocupante, ¿no? Hay que fortalecer y trabajar sin paralizar las actividades, como el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha paralizado sus actividades, hoy precisamente que ese consejo es necesario, ¿para qué? Para poder investigar las infracciones administrativas cometidas por vocales supremos. Entonces hay un contrasentido. Esperemos que pronto se elijan a las autoridades y empiece pues a funcionar el Consejo Nacional de Magistratura, porque la verdad que ahí es una pata que está cojeando dentro de toda esta estructura institucional de un sistema en la cual está involucrado el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, los órganos de control de la Fiscalía Suprema, que está a cargo de un fiscal adjunto supremo, no de un fiscal titular, de un fiscal supremo. Y también el OCMA, que ahora se ve afectado con el tema de la doctora Aranda, que la sacan pues de manera masiva en unas noticias con respecto a familiares también. Entonces, esos temas son los que se tienen que cambiar. Indudablemente que la reforma que se está haciendo ahora es una reorganización, no es una reingeniería. Se va a cambiar las cabezas, pero siempre trabajando. O sea, no podemos paralizar totalmente las actividades. Ahora, el caso Lavajato, que es un caso especial. Estaba la investigación a cargo de un fiscal supranacional como el señor Hamilton Castro, el cual ha sido removido para que un nuevo fiscal superior, el señor Rafael Vela, encabece la investigación. Primero, funcionalmente no está mal, ¿de acuerdo? No está mal, un fiscal supranacional no es como el titular del caso, el fiscal superior es el que lo asume, ¿correcto? ¿Cierto? Es verdad, claro. Correcto. Y depende de la competencia y facultades del fiscal de la nación. Correcto. Pero parece que esto es como cuando sacan pues a Paolo Guerrero en el minuto 50. No le ha gustado a Hamilton Castro, no le gusta que te saquen del partido. Uno, ¿usted cree que la salida de Hamilton Castro es porque no logró, por esta crisis también que se dio en la colaboración entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Brasil? ¿O es simplemente porque había que ordenar la investigación del caso Lavajato? Bueno, yo en palabras muy breves puedo decir de que el grupo que estaba supuestamente liderado por el doctor Sanabria, como dijo el fiscal de la Nación, no era productivo ni eficiente en muchas áreas dentro de la investigación. Entonces, si nos preguntamos nosotros si este equipo, liderado por el doctor Sanabria, pero principalmente por el doctor Hamilton, con colaboración de la Dirección de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, respondió a los intereses del país o respondió a los intereses de Brasil. En la película El Mecanismo, el 95% es cierto lo que ha ocurrido allá, pero ellos han tenido estrategias para poder defender los intereses de Brasil y de las empresas brasileñas. En cambio nosotros, acá, no hemos estado a la altura de ese tipo de estrategias que fueron repudiadas en Santo Domingo. Siendo un país tan pequeño, ellos advirtieron este tipo de estrategias y solicitaron una indemnización de 89 millones de dólares que el Estado brasileño les pagó. Entonces, ¿qué hace Santo Domingo? Defender sus intereses. ¿Nosotros defendimos nuestros intereses nacionales o nos dedicamos a hacer otras cosas de persecución, a veces no adecuada? Y toda investigación tiene un resultado. Toda gestión tiene un resultado. Si nosotros vamos a analizar el tema de la gestión, vemos que no tenemos resultado. ¿Cómo es posible que un sistema legal como el peruano, con amplia historia de grandes juristas, en este momento estén flotando 30 millones en el aire? Y no se sabe cuál es la base legal y no se sabe a dónde van a ir a parar. Ahora, ni siquiera ha habido una transferencia del despacho. Bueno, eso es grave. Los fiscales no tienen más que obedecer las decisiones que tome el fiscal, así el fiscal de la Nación. Solamente se podrían negar cuando constituyen delito. Por eso, no es el caso. Pero ya es el segundo caso. José Domingo Pérez,
Hamilton Castro, segundo caso de insubordinación. ¿No cree que hay una crisis de liderazgo en este momento en la institución? Bueno, eso es lo que dicen la mayoría de personas, ¿no? Pero también dentro de esto hay decisiones bastante rápidas. El tema de la acusación que se hace al doctor César Inostroza Pariachi, ¿no? De parte de la Fiscalía ante el Congreso. El tema de las investigaciones que se están realizando en el caso de los audios también, que estaban a cargo o están a cargo todavía de la doctora, ¿cómo se pedía? Sánchez, Rocío Sánchez, quien está asumiendo una posición dentro del juzgado. Eso se está llevando de una manera más rápida y concreta. Entonces, el fiscal Chávarri es fiscal de la Nación, juramentó el cargo y tiene las facultades para disponer lo más conveniente para la institución. Ojo, él dirige la política institucional del Ministerio Público. Él es el responsable de lo que ocurra o no dentro de los meses que está a cargo de la Fiscalía. Correcto. A ver, el fiscal superior encargado de la investigación el día de hoy del caso Lavajato es Rafael Vela. Ya nadie más puede tomar vela en el entierro, ¿cierto? Es verdad, él ahora es el jefe de todo el grupo. Correcto. El grupo especial que fue formado... Si los demás fiscales quieren tocar una arista, debe ser coordinado con Rafael Vela. Claro, pero respetando la autonomía de los fiscales. Es a veces difícil de entender, sí, ¿no? Él es el jefe, pero es el jefe de las actividades que se hagan, claro, funcionales. Pero las decisiones las toma de forma autónoma, artículo 5, todavía recuerdo los artículos del decreto legislativo número 52, que dice hay que respetar la autonomía de los fiscales provinciales, no hay que ni siquiera recomendar que haga tal o cual cosa, ellos deciden, pero la forma como se lleva adelante las actividades de coordinación le corresponde al doctor Vela Barba. El doctor Vela encabeza esto. La colaboración radica en 5 denuncias específicas, 5 temas específicos. ¿Hay posibilidad de ampliarlo un sexto? Dicen, por ejemplo, el tema de la Costa Verde no se ha tratado, no se está investigando, o como ya hay un convenio de colaboración, ya está cerrado y no se puede ver más, con Odebrecht y la Fiscalía Brasileña. Bueno, eso fue una falla, sí, a mi concepto, sí, ¿no? Porque no podemos negociar con las personas que han incurrido en delito, salvo que sean colaboradores eficaces y que estén acá en el Perú. Actualmente no hay nadie. Entonces, nosotros no podemos ser supeditados al tema brasileño. Como le dije, el tema de los intereses. Sí. El tema del interés del Perú era cautelar toda la gran cantidad de dinero, y probarlo previamente, que fue obtenido ilícitamente de fondos del Estado, de fondos públicos, de todos los peruanos. Esa era la meta principal, no las detenciones, porque con las detenciones generalmente no gana nadie, el pueblo, que necesitaba más bien obras que han quedado inconclusas. Entonces ese era un punto diferente cuando se trata ya con delincuentes transnacionales. Sí. O sea, tiene otra connotación, otras características. La manera de investigación también es diferente y uno tiene que ver los intereses nacionales. Cuando cae un peruano en otro país, generalmente no se reclama, salvo que la familia reclame. Pero cuando cae un brasileño acá, todo el Estado reclame que el brasileño se vaya para allá. Entonces no se o puede, el colombiano, ¿no? No hay forma de ampliar porque ya se hizo una negociación, porque ya está... Bueno, tendría que analizar, y eso es viendo el expediente, tendría que analizar si ese convenio le sigue siendo favorable para el país. Si el convenio no es favorable, ellos tienen la potestad porque se rigen con la ley nacional, no con la ley brasileña. La ley nacional se aplica y si ellos ven conveniente iniciar nuevas investigaciones, una vez que encuentren un hilo conductor, ya dejó de ser conveniente y se vuelven obligatorios. Por eso, la Costa Verde, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que se amplíe al tema de la Costa Verde? ¿Una investigación, una colaboración? Mire, la Contraloría, sí, que no funcionaba en sí, ninguno de los departamentos, nada, que generó todo un caos en Ancash. La Contraloría ahora está trabajando, y está trabajando con algunas pautas que hicimos, el que habla como fiscal de la Nación, con el señor Alarcón. ¿Cuál es? La intervención rápida de las obras de las cuales había dudoso manejo de
fondo del Estado. No se podía esperar 4 años para que salga un informe técnico de la Contraloría y diga, mira, ha habido acá tales delitos. Entonces se creó un mecanismo para hacerlo de manera rápida, ¿no? De una respuesta rápida del Estado. La Contraloría tampoco no tenía organismos descentralizados, fortalecidos. Ahora sí los han fortalecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora pueden iniciar investigaciones bajo ese tipo de ejes principales. Pero yo creo que dada la complejidad, los resultados tan pobres que han habido, al final no hay responsables. Los responsables han sido funcionarios de mando medio que no han, que realmente han sido simplemente aduanas del dinero de autoridades más altas. Ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces, han habido ampliar, marcas. modificar, ahorita yo no veo que alguien se quiera comer ese pleito. No, porque que tendría que ver el medio probatorio y ya han pasado ya más de 3 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El tema ¿no? de los medios probatorios. Muchos ya han desaparecido, el dinero ha salido del país, Así es. se han vendido propiedades, etcétera, ya salió del país. Eso todo el mundo lo sabe, es público, ¿no? Yo no estoy descubriendo acá la pólvora. Así es, así es. Al tema de los audios, el fiscal Pablo Sánchez, al término de su mandato, dijo, los audios no han salido de la fiscalía. ¿De dónde salieron? Pero si la investigación la estaba haciendo el Ministerio Público y no hay actuación del Ministerio Público. Y sigue ahora el adalid de la democracia es un grupo de periodistas que se han asociado para poder analizar los audios y sacarlos de acuerdo a la conveniencia política. ¿Qué rol debe tener la Fiscalía ahí? Bueno, ¿Qué debe hacerse ahorita? Eso es lo que se debe investigar. Se debe investigar no el tema de la fuente que llega al periodismo, ¿no? Porque ellos tienen su Sí, claro. derecho como dentro de lo que es el secreto profesional. Pero no se le escapó un audio, se le han escapado 60.000. O sea, si hay un escándalo cuando una prueba es lacrada, ¿no? Está en custodia, está en medicina legal, hay una radiografía de un accidente, se rompió el brazo de alguien, la prueba está lacrada, eso sale en la opinión, en un medio de comunicación y hay un escándalo, se le acusa al fiscal, todo. Claro. Se han ido 60.000 audios y no pasa nada. Hay un tema que para poder empezar a analizar, ¿no? Vigas de sostén. Constelación es un grupo formado con apoyo internacional, con la obligación de que haya un fiscal ahí. El fiscal que está designado lo designa el fiscal de la nación. Entonces, ese fiscal da cuenta de todas las actividades de escuchas que ha pedido los diferentes fiscales. Entonces, ese fiscal tiene que dar cuenta qué es lo que pasó. Así es. Porque el pedido de la fiscal Sánchez del Callao es un pedido diferente con respecto a Caracol, según ella, ¿no? Y la responsabilidad era del fiscal de la nación. O sea, yo lo que no entiendo, soy muy burro de repente, es que hay una fiscal que ordenó una interceptación telefónica a la gente relacionada a una mafia del narcotráfico vinculada a lo del Callao, y por eso también escuchamos todos los que hablaban con Walter Ríos, ¿no? Y todos los que hablaban con Inostroza, que al ser juez, que es venir de la Corte Superior del Callao a juez supremo era el vínculo en la Corte Suprema y se embarran todos. El problema es que nadie dice, ¿sabes qué? Habían tantos audios, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Siguen pasando los días, sigue la feria de audios, siguen sacando lo que sea, hay intenciones, ni siquiera hay audios comprometedores, simplemente sacan un audio como el de Eresi, de ayer, donde empiezas a hacer algunas inferencias, pero no hay ni siquiera un ilícito penal. O sea, el problema, doctor, es que nadie ha asumido la responsabilidad y siguen chantajeando a todo el mundo, hasta el presidente. Bueno, hay parte de verdad en lo que señala, ¿no? Hay parte de verdad. El tema de los audios es un escenario muy diferente a la de los otros años, lo que ocurrió con Montesinos, etcétera. Y acá es a cuentagotas van soltando los audios
que ya nos acostumbramos, más bien nos sentimos un poco extraños cuando no vemos Sí, un audio. sí. Y pueden salir de cualquier persona, ¿no? Es el tema de los audios. Pero yo lo reitero, para poder iniciar una investigación los audios son válidos, pero para sostener después todo un proceso que exige corrección, exige pruebas bien obtenidas, esa es una tarea de la fiscal que intervino en el Callao. Ella va a tener que probar con respecto a los audios y también el tema de la contaminación del medio probatorio. Por ejemplo, acá hay sangre y si yo recogí poniendo mi huella digital dentro del contenedor del vaso, yo estoy anulando la prueba que existe dentro del vaso. Y el tema de la prueba es algo que está establecida en nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces acá el juez va a ser quien tenga que evaluar cada uno de los audios que en algunos casos son infracciones contra la ley penal, en otros casos son infracciones administrativas y en otros casos son cuestiones atípicas que no, ni por omisión ni por comisión, constituyen ningún tipo de infracción. Y hay que discriminar bien esos temas. O sea, los audios salen, pero la persona que está emitiendo esos audios no conoce mucho, sí de periodismo y cómo impactar, sí, eso sí lo conoce. Pero el tema es cuál es la relevancia jurídica de cada audio. Y son audios cortados, no son audios completos. Y además, de estos audios también hay filmaciones en la vía pública que está permitido. Y fotos dentro de algunos inmuebles. Y eso sí es un tema de investigación. Y al final, la red de narcotráfico de este señor, Caracol, sigue. El señor sigue operando y nos hemos concentrado en la crisis política, que también es importante resolverlo. Pero al final, el sinsabor que queda es que todo el mundo se lavó las manos, ¿no? Yo estaba... Me metí mucho a ver las palabras del fiscal, el ex fiscal Pablo Sánchez, cuando se retira, y habló de reforma del sistema de justicia y no habló de reforma de justicia. Simplemente dijo, de acá no salieron los audios. Entonces, si yo soy el custodio de eso y no tengo responsabilidad, ¿y quién la tiene? Pues ya nadie más la tiene. Y eso es perjudicial justamente para valorar la prueba en contra de los que han incurrido en delito. Así es. Ese tipo de declaraciones me parece que no son las convenientes. Así es. Pero hay un problema que yo quisiera tocar de fondo. Sí. El tema de las infracciones penales que se cometen ahora y vemos cómo ha sucedido todos estos hechos en el caso de la Corte del Callao, específicamente el Poder Judicial, nos tiene que dar una enseñanza clara. El tema no es el derecho penal, porque el derecho penal con una sanción es una respuesta tardía frente a un problema. El problema radica en el tema de la crianza de los niños y niñas, de la formación de ellos. Ahí es donde se tiene que poner la mayor atención ahora, porque es fácil, hay una pelea por el poder, yo contrato a empresas de otros países o de acá para que saquen audios y me destruyo todo un sistema. Y con justa razón, ¿no? Porque todo lo que aparece es algo consistente. Pero, ¿qué reforma va a poder posibilitar un Perú mejor? La respuesta está en los jóvenes, en los niños. Y hay otra cosa que dicen, los viejos ya no, los jóvenes sí. Y yo digo una cosa bien simple, si queremos cambio, tenemos que considerar la experiencia y la juventud. Porque los jóvenes tienen la fuerza para poder luchar por un cambio. En cambio, los mayores tienen la experiencia. ¿Cuántas reformas hemos vivido nosotros en el Poder Judicial y el Ministerio Público? Desde el año 81, cuando terminó el gobierno militar, entramos a un gobierno democrático y trajo con ello reformas sustanciales. Un Ministerio Público independiente. Entonces, ese sistema actualmente, a la vez que nos ha demostrado que es malo, pero desprestigia a todo el país. Dejemos que los órganos principales de investigación continúen con sus actividades fortaleciéndose. Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que ha sido bastante interesante
ver cuál es la actualidad. Yo creo que lo que tanto usted quiere, como lo que yo quiero, que el Ministerio Público, además, yo le cuento, en algún momento yo trabajé con la doctora Nelly Calderón en Cooperación Internacional, es una institución a la que conozco, a Por la sus que propios quiero. méritos, ¿no? Así es. No hubo así nadie es. que No, pidiera. nadie llamó. Y es una institución, creo, muy querida por usted, ¿no? Soy muy fundador querida, del así Ministerio es. Público. Y que lamentamos ver que no es un tema de nombres, ¿no? No, ya saquemos los nombres. Yo creo que el Ministerio Público siempre ha sido reconocido, fuera de la crisis institucional del fujimorismo, recuperó su credibilidad y recuperó su prestigio y no merece estar en la situación en la que está, y esperemos que se retome el orden y el liderazgo. Para concluir, Sí. La Fiscalía, que como órgano independiente fue establecida en 1981 por la Asamblea Constituyente, pero a través del tiempo, de todos estos años, han habido una lucha frontal con diferentes tipos de delincuencia. Y la principal y la más dañosa fue la delincuencia terrorista. Muchos fiscales fallecieron y muchos fiscales trabajamos a pesar de las situaciones riesgosas. Como todos dicen, y no es broma, uno salía y sabía que salía, pero no sabía que uno iba a regresar a su casa. Entonces, todo ese esfuerzo que se realizó también tiene que ser conocido por la ciudadanía. Así es. Porque debemos evitar precisamente que una crisis de esto tumbe todo un sistema. Ok, muchas gracias, doctor, y siempre gracias por su disponibilidad para poder aclarar los temas y lo que está pasando, y esperemos que pasemos muy rápido esta situación. Vamos a una Gracias a ustedes. pausa, 2 minutitos nomás, y regresamos con el especialista en Derecho Penal, el doctor Julio Rodríguez, para poder conversar con nosotros sobre lo que está pasando en otro aspecto de la materia judicial que sigue siendo la agenda que copa el día a día.